¿Qué tal, amigos de Parafernalia Psicológica? Mi nombre es Ederson Vázquez, psicólogo y psicoterapeuta, y hoy continuamos con la segunda parte de Sanando al Niño Interior. Bienvenidos, bienvenida Gloria. Muchas gracias, Eder, por la invitación. Vamos a estar hablando sobre conflictos emocionales que a veces se originan en la niñez y que pues los vamos proyectando ya en la edad adulta cuando tenemos hijos. Y como muchas veces tratamos de sanar nuestra historia en la historia de nuestros hijos. Es muy común escuchar a personas que digan, es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y es una buena intención, es una buena idea, es más, se aplaude. Sin embargo, cuando nosotros ponemos en primer lugar nuestra historia y nuestra necesidad, dejamos de ver la necesidad de nuestros hijos. A veces, como niños o adolescentes, llegamos a tener este pensamiento. Cuando yo tenga un hijo y empezamos a crear todo un sistema de crianza con alguien que todavía ni siquiera anda por aquí. Hacemos estos planes, no, cuando yo tenga un hijo voy a hacer así, no voy a hacer así, le voy a dar, no le voy a dar, le voy a quitar, le voy a poner, cuando este pequeño todavía no viene al mundo. Esto genera otra idea también en que yo voy a evitar que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Cuando eso sucede, empezamos a establecer un estilo de crianza basada en una necesidad mía como papá, una necesidad que se generó en mi infancia a partir de las carencias. Sí, y es que como niños son historias y experiencias completamente diferentes que ellos tienen que vivir. El hecho de nosotros estar proyectando nuestras necesidades en ellos incluso les puede crear conflictos, porque a lo mejor hay cosas que ni ellos quieren y en mi papel de papá, de darle lo que yo no tuve o de no darle lo que yo tuve, con tal de que mi hijo esté bien, le puede crear muchos conflictos. Claro, de ahí que, por ejemplo, a mí me apasiona el fútbol y yo le pongo nombre de futbolista a mi hijo y lo llevo al fútbol, o si tengo una niña, ¿por qué no fue hombre para que fuera futbolista? O si yo tuve el sueño frustrado de que quería estudiar y quería una profesión y por situaciones no lo pude hacer, entonces yo me aferro, hijo, tienes que estudiar, estudia, incluso decimos, estudia para ser alguien en la vida. Y a lo mejor el niño tiene otras habilidades, la niña tiene otras cualidades, otros dones, pero como yo estoy aferrado a sanar en ella o en él mi propia historia, pues me enfoco mucho en que cumpla aquello que yo no pude cumplir. ¿Y qué pasa cuando los hijos dicen, ¿sabes qué, papá? Es que a mí no me gusta el fútbol, o sea, yo quiero ser músico. Y entonces viene este discurso, es que no valoras lo que te doy, yo hubiera querido que me apoyaran en el estudio, yo hubiera querido, y empezamos con ese discurso que lo único que genera es que el niño incluso sienta culpa por no obedecer lo que papá o mamá quiere que haga específicamente. Y es que nuestra necesidad como papá o como mamá de darle mis necesidades a nuestros hijos, podemos entrar en un error y maleducarlos o acostumbrarlos a darle todo a manos llenas, y el niño de alguna manera se acostumbra a este estilo de vida y los problemas pueden surgir cuando llega a la edad adulta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no consigue inmediatamente lo que quiere, se vuelve una persona frustrada incluso. Sí, ese cambio de una burbuja que algunos papás, no todos, pero algunos hacen una burbuja alrededor de los hijos para que no sufra, para que todo salga bien. Cuando esa burbuja se rompe y choca con la realidad, ahí es donde empezamos a tener graves conflictos. También está la contraparte. También existen papás que dicen, si yo no lo tuve, ¿por qué lo va a tener? Si yo aprendí a trabajar, a ganarme el pan de cada día, a los 7 años, y el que lo tiene, no, él también tiene que sufrir. Y nuevamente los hijos así de, bueno, ¿y por qué no me ayuda? ¿Por qué no me da de comer? ¿Por qué no me compra si sí tiene los recursos? En cualquiera de las dos cosas, si nosotros damos de más, sobreprotegemos, sobrecompensamos, o si nosotros le ponemos dificultades a nuestros hijos donde no las hay, lo que estamos generando es incongruencia. Cuando ellos llegan a la vida adulta se encuentran que las cosas no son tan complejas como a veces se las hacemos pensar, o tan fáciles como ellos creen que pueden ser. Dejamos de ver la necesidad esencial que pueden llegar a tener nuestros pequeños.
Y es que no nos ponemos a pensar en esta parte de que son seres humanos completamente diferentes a nosotros. Entonces, sí es muy importante analizar nuestro papel como papá y realmente qué le estamos dando o enseñando a nuestros hijos con esta conducta que nosotros estamos tomando para poder llenar esos espacios que tenemos o esas necesidades que no tuvimos cuando éramos pequeños. Y a veces hasta les damos las herramientas equivocadas porque no es la necesidad que ellos tienen, es nuestra necesidad la que hay que sanar. Y cuando no vemos las necesidades específicas, pues les vamos a dar las herramientas equivocadas. Es como si yo quiero que me cocine unos huevos con jamón, pero le doy un martillo, ¿no? Porque esa es mi necesidad, no la del pequeño. Parece un ejemplo un tanto absurdo, pero a veces así pasamos, ¿no? Porque a mí no me abrazaron, entonces yo abrazo y abrazo y abrazo a mi hijo, y va a llegar un momento en el que el niño se va a hostigar y hasta dicen, ay, hace para allá. Yo, ¿cómo es que no valora el abrazo? Yo siempre lo quise. Y empezamos nuevamente, el niño incluso llega a sentir culpa por esas cosas que él no puede apreciar porque simplemente no tiene esa carencia. Pero nosotros como papás nos cuesta mucho trabajo identificar hasta dónde es mi carencia y hasta dónde es la necesidad que el niño tiene en este momento. Cuando nosotros podemos ver al niño como un ser independiente, en un contexto distinto, con herramientas adecuadas, vamos a lograr que el niño pueda adaptarse a esta nueva situación. Hay mucha gente que como adultos dicen, pues es que en mis tiempos no había psicólogos. Sin embargo, en tiempos atrás o en tiempos de mi niñez, pues no había toda esta tecnología, toda esta información, todo esto que se abre el mundo para los que estamos hoy y sobre todo para los niños que están con la información muy al alcance. Y es que nosotros como padres debemos de enseñarles a nuestros hijos a vivir sus propias experiencias. Si hay necesidad de que se equivoquen, enseñarles a lo mejor a cómo corregir algunos errores que ellos tengan, aprender a disfrutar también de las experiencias que ellos tienen. Y es que también puede suceder que el ámbito en el que están puede ser completamente diferente al que nosotros vivimos. Sin embargo, nosotros seguimos proyectando nuestras necesidades con ellos. Nos esforzamos a veces mucho porque encajen en nuestras carencias y eso es pues imposible. Por eso se crea un abismo, porque esperamos que ellos valoren las cosas como nosotros las valoramos, pero ellos no pueden porque no tuvieron esa carencia o esa necesidad. De ahí que es muy importante tomar en cuenta el momento, el tiempo, la necesidad y las características que tienen nuestros hijos. A lo mejor a mí me hubiera encantado estudiar, tener una profesión, pero mi hija puede ser una excelente deportista, nadadora, bailarina, artista, no sé. Cuando nosotros nos cerramos a eso y solamente nos basamos en nuestra propia historia y nuestras propias carencias, estamos limitando a nuestros niños. Estamos dejando de lado todas esas habilidades, capacidades, todos esos dones que ya traen de forma natural, porque queremos forzosamente encajarlos en una necesidad que es nuestra y no de ellos. Y es que toda esta situación de la que estamos platicando, el hecho de proyectar mis necesidades en la vida de ellos, puede crear conflictos tanto en papá como mamá y con los hijos. Entonces sí es muy importante analizar realmente cuáles son las necesidades de ellos, qué es lo que ellos quieren, ¿sí? Y tomarlos muy en cuenta, porque ¿qué va a pasar? También nosotros en nuestro afán por estarnos preocupando por ellos y darles lo que son nuestras necesidades, se les van a crear conflictos que se van a ver proyectados en la adultez. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo crear una experiencia nueva y única para ese niño único y excepcional? Bueno, primero tengo que reconocer cuáles fueron mis necesidades en la infancia y después preguntarme cómo las estoy proyectando en mis hijos. También algo muy importante, el hecho de conocer y saber sobre todo que mi hijo es un ser completamente independiente. A lo mejor físicamente se pueden parecer, pero interiormente son completamente diferentes. Entonces es darse cuenta que él no soy yo y reconocer que son otras las necesidades que él tiene y sobre todo saber cuáles son mis necesidades y sanar a mi niño interior. Y la última, que es muy importante, reconocerme como papá, cuáles son los objetivos que yo me había planteado y que he logrado. Quizás yo pasé por carencia económica y no había que comer en la casa,
y hoy mis hijos gozan de alimento todos los días. Tengo que ponerme una palomita y reconocerlo y valorarlo yo. Quizás yo tenía muchos deseos de estudiar una carrera, de estudiar, de ir a la escuela, de crecer, y no pude. Sin embargo, si volteo y veo que mis hijos han avanzado en la parte académica, que han podido ir a una escuela, que han vivido esas experiencias, también tengo que ponerme una palomita y reconocer que lo he logrado. Quizás yo no tuve papá o mamá y me he quedado con ellos y ellos saben que cuentan conmigo. También tengo que darme una palomita y reconocer que aquellas carencias que yo tuve, mis hijos, por lo menos hasta el día de hoy, pues las han evitado. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hasta este punto. También quiero comentarles que no tenemos la verdad absoluta, no es una vara mágica. Si en algún momento haces algunas o varias o todas de las cosas que aquí te hemos sugerido y no logras sentirte bien, no logras resolver, es muy importante, porque esto no sustituye a un proceso de psicoterapia, esto no sustituye a un profesional de la salud mental. Entonces, de ser necesario, busque ese apoyo, créeme que valdrá la pena. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda darle like al video, déjanos un comentario, una pregunta, comparte la información. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gloria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eder, y nos vemos en un próximo video.